un texto en la Biblia que es muy bonito en relación a lo que acabo de decir, que es el de Pedro cuando dice: porque vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué somos pueblo de Dios? ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Para qué se nos ha llamado? ¿Para qué? ¿Para que vayamos dando bibliazos con la gente que no se porta como nosotros? ¿Para que golpeemos? ¿Para que juzguemos? ¿Para que critiquemos a los que son diferentes? La Biblia dice que somos llamados para anunciar, para proclamar. ¿No es bonito esta misión? ¿Quién es Dios para ti? Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón, ¿quién es Dios para ti? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Cuánto lo amas? ¿Se nota en lo que dices, en cómo lo dices? Porque nuestra misión es anunciar las virtudes. ¿Tiene virtudes Dios, sí o no? ¿Es bonito Dios? Y no quiero ser demasiado sentimentalista, pero ¿es bonito Dios? ¿Es bueno de verdad? ¿Has probado su misericordia? Porque cuando decíamos esta mañana, ¿verdad?, que Moisés dijo: muéstrame, quiero verte, estoy harto de lo que la gente dice, estoy harto de la mediocridad, quiero verte. Cuando tú ves a Jesús cara a cara, cuando tienes una vislumbre de cómo es Dios, ¿te animas a explicar a los demás las virtudes de ese Dios en el que dices creer o no? ¿Qué es lo primero que dices? ¿Que no crees en la Virgen? ¿Eso es tu mensaje? ¿Que tú guardas el sábado? ¿Ese es tu mensaje? Porque dice la Biblia que somos llamados a anunciar, a proclamar, a compartir. La gente necesita conocer a Jesús, chicos, ¿sí o no? La gente lo necesita. Incluso aquellos que violentamente se oponen a la figura de Jesús no saben, pero necesitan conocer a Jesús. Esto es lo que se nos dice, que nosotros no tenemos una misión de convencer al mundo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la labor de levantar a Jesús. ¿Estamos de acuerdo o no? Levantar a Jesús, levantarlo. A través de nuestro testimonio, a través de nuestro mensaje, levantar a Jesús. Y la promesa es que cuando Él sea levantado, Él atraerá a todos a sí mismo. Entonces yo pienso en mis hijos, en mis 3 chavales, ¿no? 22, 21 y 18. Yo pienso en mis hijos y digo: wow, ¿qué tengo que hacer yo para retenerlos? Este lenguaje que utilizamos mucho los padres, como si retenerlos fuera posible. Pero ¿qué puedo hacer yo para que pasen por la misma experiencia de enamoramiento que pasé yo? Yo no puedo obligarles, no puedo forzarles. Lo único que puedo hacer es presentarles una alternativa que para mí es deliciosa. Y es porque he experimentado a través de mi vida el amor de Dios. Y es lo más bonito que me ha pasado. Esa es nuestra misión. Explicar, compartir, no imponer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora la pregunta es: ¿por haber estado en la iglesia o por estar en la iglesia, eso es haber pasado de las tinieblas a la luz? Y decíamos en esta mañana y demostrábamos con la Biblia de que muchos que están no son. Repito, no todos los que están en la iglesia han tenido una experiencia cara a cara con Jesús. ¿Y cómo se nota? Por el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es gozo, es paz, mansedumbre, templanza, dominio propio. Toda la gente que no manifiesta eso todavía tiene el velo puesto. Y con el velo puesto, la revelación que hacemos de Jesús es muy poco agradable. ¿Me entendéis o no? Si yo vengo en la iglesia y en la iglesia pongo buena cara porque la corbata me aprieta, pero fuera soy un desgraciado, mi testimonio no vale. No vale solamente pretender ser bueno. En Cristo podemos llegar a serlo. Y Él quiere que lo seamos. Por eso el texto con el que terminábamos esta mañana es el que encontramos en 2 de Corintios. Os invito a que vengáis conmigo en el capítulo 4, versículo 6. ¿De acuerdo? 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Decíamos que este era el último versículo con el que íbamos a despedirnos esta mañana, y yo os decía que ojalá que os durase el impacto de este versículo hasta las 5 de la tarde. Espero que os haya durado hasta ahora. Pero este texto es maravilloso. Mirad lo que dice el texto. Lo tenéis en pantalla. Agradezco aquí a mis compañeros rápidos y veloces. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, todo en pasado, ¿eh? ¿Ha resplandecido Dios en tu corazón? ¿Sí o no? A pesar de las desgracias, a pesar de las dificultades, a pesar de los errores que has cometido en tu vida, ¿brilla Dios en tu corazón de alguna manera? Y el texto dice: para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, ¿dónde? Fíjate, Moisés pidió ver la gloria de Dios y hemos dicho que la gloria de Dios es su carácter. Mansedumbre, ¿sí o no? Paciencia. Él es bueno.
Bueno en gran manera. De hecho, Jesús le dijo al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, hay uno solo. Y entonces nos dice la Biblia que si queremos tener un conocimiento de la gloria de Dios, ¿dónde la tenemos que encontrar? ¿Dónde? En la faz de Jesucristo. Y hay un fenómeno psicológico, hermanos míos, que es que tú te acabas pareciendo aquello a lo que tú contemplas. Es un fenómeno psicológico. En alguna ocasión yo me he atrevido a decir que incluso, y ten cuidado con esto, Oliver, incluso hay dueños que tienen perros a los que se acaban pareciendo. Yo no sé cómo funciona esto, pero hay gente que tiene cara de bulldog. No estoy queriendo hacer broma porque es un fenómeno que yo no acabo de entender, pero hay gente que se parece a sus perros y es porque llevan tanto tiempo con el perro que se acaban pareciendo a ellos. Y esto es un fenómeno psicológico que está estudiado, nos parecemos a aquello a lo que contemplamos. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que nuestros hijos ven. No porque la Iglesia prohíba la violencia, sino porque si nuestros hijos ven mucha violencia acabarán siendo violentos. Reproducimos aquello de lo que llenamos nuestro corazón. Entonces, si yo lleno mi corazón de Cristo, ¿cómo es esto? Si yo lleno mi corazón de admiración por lo que Él es, por lo que Él ofrece, por lo que Él enseña, por cómo nos lo presenta. Si yo me lleno de Cristo, mi vida va a cambiar. Si yo me paso toda la vida mirando el Vaticano, si me paso toda la vida buscando jesuitas, yo voy a acabar convirtiéndome en lo que estoy buscando. Pero si levanto un poco la mirada y dejo de mirar a la gente, empiezo a mirar a Jesús, de forma preciosa, el Espíritu va a hacer en mí una obra que yo por mí mismo no puedo hacer. Y es recuperar la imagen de aquel que por haber pecado yo perdí. ¿Me entendéis? La Biblia dice en Isaías 59, versículo 2, dice que el pecado ha creado una pared de separación entre Dios y nosotros. No es porque Dios se haya escondido, no es porque Dios ha huido, sino que nosotros en nuestra condición somos incapaces de ver a Dios. Pero sin embargo se nos presenta a través de Cristo, esto es lo que la Biblia dice, se nos presenta la oportunidad de que nuestro corazón brille con la iluminación que viene por el conocimiento de Dios a través del contemplar la imagen o la cara, la faz de Jesús. Cuanto más lleno estés de Jesús, menos fariseo vas a ser. Cuanto más lleno estés de Jesús, menos hipócrita vas a ser. Cuanto más lleno estés de Jesús, menos condenador vas a ser. Pero para dejar de ser todo eso, no tienes que dejar de mirar a Jesús. Porque aunque seas cristiano y te bautizaste y conoces la profecía, si no tienes amor, eres insoportable. No es que te valga de nada, ¿qué es lo que dice el texto? Es que eres insoportable. Eres un metal que resuena, es un címbalo que retiñe, es un sonido insoportable el de aquel que dice ser cristiano pero no actúa como Jesús. Así que la Biblia dice esto que hemos leído y después en el versículo que habíamos leído antes dice, por lo tanto todos nosotros, mirando con el rostro descubierto, habiéndonos quitado las caretas y el velo, dice, reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Así que nosotros decíamos ayer, ¿os acordáis? Hebreos 8.1, lo más importante de lo que venimos diciendo como iglesia, en 2000 años, lo más importante, si tuviéramos que resumir todo el mensaje, todo lo que sabemos en algo, lo más importante, si tuvieras 2 minutos para hablar con alguien que está muriendo, lo más importante es que Jesús interceda a favor nuestro. ¿Amén? Lo más importante es que Cristo murió, resucitó, intercede con gritos indecibles para salvarnos y que pronto volverá. Lo más importante que venimos diciendo, lo esencial, si tuvieras que quedarte con algo, es que tienes a Cristo a tu lado, que Cristo te ama, que Cristo tiene el poder para transformarte, te ha prometido que lo quiere hacer y lo va a hacer. Esto es lo más importante. Y decíamos que en la historia de la redención tú puedes quedarte con los detalles y puedes perder de vista lo más importante por considerar que lo que está ahora pasando ocupa el lugar de lo más importante. Dicho de otra manera, si tú hablas más de vacunas que de Cristo, estás perdido. Si hablas más de la guerra de Ucrania que de Cristo, estás perdido. Si te pones a ser un geopolítico que sabes de todo, de conspiraciones y de todo, pero olvidas a Jesús, estás perdido. Y no solamente estás perdido, sino que estás perdiendo a aquellos que a través de ti podrían llegar a conocer a Jesús.
que es el único camino, dicho sea de paso, para la vida eterna. Esto es lo que decíamos ayer, por eso en la historia de la redención no es que haya muchos protagonistas. Hay un protagonista que es Jesús, es a través del cual las mentiras del diablo van a dejar de ser mentira. Por eso el texto bíblico que me encanta y que os quiero volver a compartir es: para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué ha hecho en ti el diablo? ¿Qué has llegado a ser tú por culpa del pecado? ¿En qué te has convertido? ¿Hasta dónde te llevó el diablo? ¿Hasta dónde te llevó la maldad? ¿Hasta dónde te ha llevado el pecado? ¿Qué heridas tienes tú por los errores que has cometido o que otros han cometido en tu vida? ¿Qué cicatrices tienes? A esto vino el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo, para salvarte, para recuperarte, para darte una nueva oportunidad, para regalarte una vida eterna que por condición natural tú no puedes tener, que yo no puedo tener. Y sin embargo, para esto vino el Hijo del Hombre, para salvar, para recuperar. Si hay que dejar a 99 justos para irme a buscar el perdido, ¿qué voy a hacer? Dejo a los 99, voy a por el justo, a por el perdido, y lo salvo. Y no solamente lo salvo, sino que encima, dice Jesús, hago fiesta por él. Cosa que a los adventistas nos cuesta imaginar. ¿Sí o no? Fiesta, alegría, gozo. Esto es lo que Jesús quiere brindar a este mundo. Y sin embargo, este mundo no quiere saber mucho de Jesús. Así que el texto bíblico nos dice: ¿quieres de alguna forma ser instrumento? ¿Quieres colaborar con el plan con la misión de rescatar a la gente? Permite que, como en un espejo, Jesús brille a través de ti. ¿Quieres hacerlo, sí o no? Para hacerlo, fija tus ojos en Cristo. Lo hemos cantado millones de veces, porque como era el himno corto, fija tus ojos, y si nos íbamos rápido de la iglesia, fija tus ojos en Cristo, fija tus ojos en Cristo. No sé si hay un mensaje más bonito y más significativo que ese. Mira a Jesús, no mires a la gente. No mires a la gente, mira a Jesús. Para hacerlo, se nos recomienda, y esto es algo que quiero compartir con vosotros, que por lo menos, dediquemos 1 hora al día a contemplar la vida de Jesús. ¿Estamos juntos? Se nos recomienda que por lo menos 1 hora al día pues nos explayemos, imaginemos, leamos, estudiemos la vida de Jesús. Sobre todo se nos dice las últimas horas, la última semana. ¿Sí? ¿Estamos juntos? ¿Qué pasó con Jesús? Hay un texto, por ejemplo, os pongo un texto, Juan capítulo 13, dice así: y habiendo llegado la hora, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. ¡Wow! Piensa en esto. Habiendo llegado la hora, habiendo amado a los suyos, ¿sabéis qué hizo? Hasta el fin. No sé si os emociona o no, pero a mí me fascina este texto. Juan capítulo 13, versículo 1. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta las últimas consecuencias, pase lo que pase. Si para salvar a estos 12 tengo que morir en una cruz, moriré en una cruz. Versículo siguiente: y mientras ellos peleaban para saber cuál de ellos era el mayor. Pero mi actitud, mis errores, mis caídas no cambian lo que Dios siente por mí, porque Dios es amor. Y Satanás se ha esforzado mucho, ha sido sutil, pero Satanás se ha esforzado mucho para hacer creer al mundo que Dios no es quien dice ser. Y la pena es que en esa mentira muchas veces nosotros, con nuestro evangelio, hemos presentado a un Dios que no es quien dice ser. Así que acompañadme, por favor, a un texto súper conocido. Se nos recomienda, si queremos ver a Jesús, es verdad que esto es algo muy metafísico, porque tú vas por la calle mirando para arriba y tarde o temprano, ¿qué? Te la pegas. Ayer bajaba yo del despacho de Samuel, arriba en Home Media, estábamos en una reunión y entonces me escribe Molly, justo me escribe el pastor Moliner, me dice: oye Óscar, para que lo sepas, no sé si es cuando me dijiste que
que lo de las fallas, o es cuando me dijiste que nos veíamos, no sé qué mensaje me mandaste, pero era el de las fallas, que viniera en moto, que tú me ibas a regalar una, me decías. La cuestión es que estoy mirando el móvil, me sentí súper ridículo, porque que sepáis, yo soy el presidente de la Unión, así que tengo que dar una imagen de que todo me sale bien. Pues oye, en el último escalón me metí un trompazo, porque estaba mirando el mensaje de Molly, le quería contestar y no vi el último escalón, me pegó un golpetazo. Así que yo digo, es verdad que tú dices, mirad a Jesús, y venga, y entonces vamos todos levitando, por unos trompazos nos daríamos. ¿Qué significa? ¿Qué significa mirar a Jesús? Mira, tú lees la Biblia, sea lo que sea que estés leyendo, no te conformes con obtener información. Pregúntale al texto, ¿qué te dice a ti ese texto acerca de Jesús? ¿Qué te revela? ¿Qué te muestra? ¿Qué parte de su carácter puedes llegar a ver en ese texto? Por ejemplo, cuando en el libro de Oseas dice, como un padre enseña a caminar a su hijo, así te he enseñado a ti, oh Efraín. Te agarraba, ¿os acordáis? Te agarraba y te ponía contra mi mejilla. Esto lo hacemos los papás con los bebés. Y sin embargo, me diste la espalda. ¿Qué más puedo hacer por ti, oh Efraín? ¿Veis el texto o no? ¿Lo veis conmigo? No te habla del Dios que te ama. No te habla, no quiero ser manipulador de sentimientos, pero cuando lees ese texto no te puedes quedar indiferente. Tienes que quitarle la palabra Efraín y poner tu nombre, eso lo tienes que hacer. Porque ese Dios que dice que ama al pueblo de Israel es el mismo Dios que si solo tú hubieras pecado, se nos promete, Él habría muerto en la cruz por ti. Tanto te ama, estés donde estés. Cuesta imaginar, porque esto no es solamente imaginar, es creer. Dios te dice que te ama y no puedes buscar algo en el espejo que diga, claro, me ama por esto. No, Él te ama por lo que eres. Pero no se conforma en dejarte como estás, porque tiene poder para hacerte como Jesús. Pero Él te ama como eres. Entonces vas a la Biblia y lees conmigo Isaías 53. ¿Puede ser que lo leamos juntos un poquito? Isaías 53. Vamos a leer Isaías 53, después vamos a ir a Filipenses y después terminaremos ya en Isaías o en Ezequiel, ¿de acuerdo? Fijaos ese texto, Isaías 53. De hecho, siempre que empezamos en Isaías 53, la recomendación es empezar en Isaías 52, versículos 14 en adelante. Mirad lo que dice el texto. Isaías 52, versículo 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? ¿Estáis conmigo? Isaías 52, versículo 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? Pues de tal manera estaba desfigurada tu apariencia que tu aspecto no parecía el de un ser humano. ¿De quién está hablando? Por mucho que muchos lo nieguen, este texto es un texto mesiánico. Y está diciendo, ¡wow! Aquel que llegó a ser el deseado de todas las naciones llegó a estar a tal punto desfigurado que no parecía ni siquiera un hombre. ¿Desfigurado por qué? ¿Qué le había pasado desde el jueves hasta que colgó en la cruz el viernes? ¿Qué le había pasado? ¿Habéis alguna vez, yo me imagino que sí, que lo hemos hecho todos, pero habéis meditado, habéis contabilizado el número de bofetadas, de escupitajos, de latigazos que le dieron a Jesús por amor? ¿Qué te ha llegado a pasar? ¿Qué te ha pasado? A tal punto llegaste a estar desfigurado que ni siquiera parecías un hombre. Vamos al 53, leed conmigo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él ni esplendor. Lo veremos, pero será sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Y ahora empieza el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, ¿y cómo escondimos de él el rostro? Fue menospreciado y nosotros no lo quisimos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y castigado por Dios. Pero él fue herido por nuestras rebeliones, él fue molido por nuestros pecados y lo hizo para darnos paz. Y en él cayó el castigo, y por sus llagas hemos sido todos curados. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se ha apartado por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca.
Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado. ¿Y su generación? ¿Quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo, él fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mis siervos justos a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Este texto de Isaías 53 es una ventana de las muchas que podríamos abrir para simplemente por fe aceptar que lo que la Biblia me presenta es a Dios entregándose a sí mismo por el deseo de verme salvo. Una de las muchas ventanas que podríamos abrir. Cuando dice que la gloria de Dios se refleja en el rostro de Jesús, lo que está diciendo es que la única forma que tenemos de volver al Padre es pasando por la experiencia de entender, de valorar, de apreciar, de agradecer lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. Y la pregunta que yo os hago en esta tarde es, ¿estamos o no dispuestos a esto? Cristo no murió para que tú seas vegetariano. Cristo no murió en la cruz para que tú dejes de comer cerdo. Y yo entiendo que cuando digo esto nadie está diciendo, pues llego a saberlo. No se trata de que vuelvas al chorizo, no se trata de eso, se trata de que seas justo. De que pongas cada cosa en su lugar. Tú eres salvo porque Cristo en su amor, a pesar de todo lo que iba a pasar, decidió amarte hasta el fin. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y el texto este que dice, fijaos, él verá el fruto de su aflicción, pero quedará satisfecho. Cuando Jesús estaba por morir en la cruz, él supo por fe que tú y yo estaríamos en la vida eterna. Y cuando Jesús nos dé la bienvenida a su trono, cuando Jesús nos dé la bienvenida a la tierra nueva, cuando Jesús nos diga, bienvenidos, entrad al gozo de vuestro Señor, cuando vea nuestras sonrisas, Él dirá, ¿valió? ¿Lo entendemos esto, sí o no? ¿Valió la pena? Todo el sufrimiento, todos los insultos, todas las injurias, todo el desprecio. Mira que la gente lo desprecia a Jesús, ¿sí o no? Todo eso valdrá la pena si tan solo te ve a ti, hermanita, entrar en la Nueva Jerusalén. ¡Wow! A mí me emociona. Yo es que no puedo leer la Biblia, yo no puedo. Y quedarme indiferente, no puedo. Para mí la Biblia no es solamente información. No puedo leer esto y simplemente memorizarlo y ya está. Tiene que haber algo más. Es por eso que Pablo dice, vamos a ver si nos acordamos juntos de memoria. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y habiendo tomado forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Es por eso que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Haya pues en vosotros el mismo sentir. El mismo sentir. El texto más conocido de la Escritura probablemente sea el que dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque creyendo tenéis vida eterna. Juan, cuando termina su epístola, dice, mucho más podríamos escribir,
Pero lo que se ha escrito para que creas y para que creyendo tengas vida eterna. ¿Qué te pide Dios? ¿Qué te pide Dios? Cuando en Juan 6 le preguntan a Jesús, oye, nosotros también queremos hacer las obras de Moisés, queremos que caiga maná del cielo y queremos hacer milagros. Y Jesús les dijo, esta es la obra de mi Padre, que creáis. ¿Qué te pide Dios? Que creas. Satanás dijo un montón de mentiras de Dios. Un montón de ángeles sospecharon, dudaron, y en la duda, en la desconfianza se perdieron. Ahora viene Jesús. Y Jesús viene para, a través de un ministerio hermoso, espectacular, muriendo en una cruz, decirte, todo es mentira, os amo, os quiero llevar a casa. ¿Tienes la mentira o tienes la verdad? Y solo se te pide que te creas la verdad y que rechaces la mentira. Y en el proceso de creer la verdad, conforme vas observando en Cristo que Dios es quien dice ser, tu vida va siendo transformada. Por eso de pequeñito se nos decía, ¿qué es lo único que nos llevamos al cielo? Y contestábamos todos los adventistas, el carácter. Y la profe te decía, muy bien, porque habías contestado bien, pero quizás no entendías lo que decías. Ahora, conforme nos vamos haciendo mayores, nos damos cuenta de que el carácter es lo único que nos llevamos, porque es lo único que Dios quiere transformar. Te quiere cambiar. Quiere cambiar tus prontos, tus frustraciones, tus tendencias. Dios te quiere cambiar. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que cambiándote serás más feliz. No porque no te ame como eres, sino precisamente porque te ama como eres, no se conforma en dejarte como estás. Él quiere que seas como Jesús. Haya pues en vosotros, queridos amigos, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no consideró ser igual a Dios algo a lo que aferrarse, sino que se despojó. Dicen que el texto bíblico es un texto que nos revela que precisamente lo que hace Dios por nosotros es darse. Vamos a otro texto de memoria para fijar esta idea. Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20, ¿sí o no? ¿Sí? Fijaos, lo que vivo en la carne, lo que todavía queda de mí por cambiar, lo vivo en la fe, en la confianza de aquel que me amó y se entregó por mí para salvarme. ¿Cómo vives tu vida cristiana? ¿Cómo la vives? ¿Mirando los fallos de los demás o confiando en que Jesús, que empezó en ti la buena obra, terminará? ¿Quién es el objeto de tu vida en el cristianismo? ¿Lo que hacen los demás o tú mismo? ¿Me entendéis? El cristiano que está enamorado de Jesús se mira al espejo y dice, wow, aún queda mucho por hacer, pero confío en que pasará. El cristiano que ha dejado de mirar a Jesús está tan aburrido que se pasa la vida mirando a los demás. Haya pues en vosotros el mismo sentir. Por contrapartida, y con esto termino, por contrapartida, mientras que Jesús me ama y se entrega, se da a sí mismo, de tal manera amó Dios al mundo que se dio a sí mismo, ¿sí o no? Mientras que Jesús se da, el diablo tiene otra filosofía y la vamos a leer juntos. Vamos al libro de Isaías. Isaías. Mirad en el capítulo 14, lo conocemos probablemente todos de memoria. Capítulo 14 de Isaías, versículo 12. Isaías 14, 12. Mirad, la antítesis de Filipenses 2 es esta que encontramos aquí. Y con esto vamos terminando ya hoy. Mirad lo que dice. ¿Lo tenemos? Mirad lo que dice el texto. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Mirad el lenguaje, mirad el ritmo, o mirad la dirección de Satanás. Mientras que Jesús, teniéndolo todo, no le importó tenerlo todo para hacerse. Mirad Satanás lo que hace. ¿Cómo caíste del cielo? ¿Cómo caíste? Lucero, hijo de la mañana, derribado fuiste a la tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, mirad lo que decía, subiré al cielo,
En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. En los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Dice el apóstol Pablo, porque a cualquiera que se enaltezca será humillado, pero el que se humille será enaltecido. Jesús dijo, escucha, cuando vayas a un sitio, ¿os acordáis de esto? Cuando vayas a un sitio, no te sientes en los primeros bancos. ¿Os acordáis o no? ¿Os ha pasado alguna vez eso o no? Que os sentáis en los primeros y os echan para atrás. Es triste, ¿eh? La sensación de ridículo que pasas. No, disculpe, es que este sitio está ocupado. Y te tienes que ir ahora, ya está todo ocupado, te vas al final. ¿Os ha pasado o no? Yo tengo sentido del ridículo súper desarrollado, me da vergüenza todo. Así que yo cuando vengo a un sitio, siempre tengo miedo de que me pase esto. Entonces siempre me siento al final de todo. Y nunca me ha pasado que todavía me digan, no, pero usted para adelante. No me ha pasado. Pero tampoco me va a pasar lo otro, porque yo nunca me voy a sentar delante por si acaso me echan para atrás. Recuerdo una vez, os pongo este ejemplo, hablando de esto, recuerdo una vez que conocí a un tal Jeff Coleman, era un periodista australiano, americano, pero que vivía en Australia, y él cubría los Juegos Olímpicos. Y en el Barcelona 92, en el 92 yo tenía 18 años, y entonces este Jeff Coleman, que era amigo del pastor Jesús Calvo, estaba por Barcelona y me consiguió una entrada para ver el Dream Team. A los que les gusta el baloncesto, el Dream Team fue el primer equipo que se generó con jugadores de baloncesto americanos, pero de la NBA, profesional. Estaba Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, era un equipazo. Y yo, que era un flipadete del baloncesto, tenía la entrada en mi mano, pero en la entrada ponía Puerto Rico, Australia. Uy, así dije yo, ¿qué tiene que ver esto? Pero no leí nada más, porque ponía válido para el siguiente partido, pero yo nunca lo leí. Así que yo llegué allí al estadio en Barcelona, allí en el estadio era en el Montigalá de Badalona, y estaba yo súper contento con mi entrada, pero entonces a medio partido del Puerto Rico-Australia empiezo a poner nervioso. Digo, ostras tú, como no leí todo, ¿y si viene alguien y me dice que está ocupado el sitio? Porque yo esto paso una vergüenza, que me diga que me tengo que salir de un sitio, paso una vergüenza. Así que me empecé a poner nervioso y ya no disfrutaba del baloncesto. Y era a la mitad del primer partido, decidí la decisión más absurda de mi vida. Dije, ¿sabes qué? Me voy corriendo a casa. No vaya a ser que me echen y me pierda el partido. Así que para llegar al segundo partido en casa, que yo vivía en la otra punta de Barcelona, me fui. Para verlo en una televisión pequeñita en mi casa. Así somos los que no leemos, ¿eh? Un poco tontos, ¿sí o no? Y entonces el sábado voy a la iglesia y me dice Jeff, ¿qué tal? ¿Qué tal el partido? Digo, es que me diste otra entrada. Y ahí es cuando me pregunto, ¿pero no leíste lo que ponía justo debajo? Digo, no. Bueno, esta es mi historia. Lo que quiero decir es, escucha, esto es lo que quiero decir. Jesús, teniéndolo todo, no le importó. Porque te puso a ti, nos puso a cada uno de nosotros por encima de lo que Él tenía. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y nos pide que haya en nosotros el mismo sentir. ¿Decimos que somos cristianos, sí o no? ¿Venimos a una iglesia cristiana, sí o no? Pues que se nos note. ¿Estamos de acuerdo o no? Que se nos note. No en lo que decimos, sino en cómo tratamos a los demás. Es difícil tratar bien a todo el mundo, pero por lo menos intentémoslo. ¿Estamos de acuerdo o no? No es fácil amar a todo el mundo, pero no pongamos barreras nosotros. Si depende de nosotros, amamos, perdonamos. Hay gente que no puede ser amada porque no quiere ser amada. Bueno, pues con ciertas personas nos separamos. Hay gente tóxica, hay gente mala, a la que es mejor, oye, escucha, ¿sí o no? No me vas a esclavizar con tu actitud, pero si quieres, aquí estoy, para orar por ti. ¿Me estáis entendiendo? Ser cristiano, y esto es como terminamos, ser cristiano es simplemente querer parecerse a Jesús. Y para hacerlo, lo que se nos dice es que tenemos que vivir la vida apagando ciertas voces y concentrándonos en aquello que simplemente nos permite conocerlo mejor. Así que cualquier cristianismo, cualquier predicación, cualquier mensaje, hermanos míos, lo digo de corazón, cualquier cosa que no levante a Jesús, no es evangelio.
tened cuidado con lo que os alimentáis, para que al final de la carrera podamos decir, hey, este es mi Dios, lo he esperado y Él me salvará. Que Dios os bendiga. Feliz sábado. Amén.